Bueno, y me enlazo ahora, como todos los miércoles, con el presidente de Consultores Internacionales, SCEN, y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro, Julio Millán. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. Buenos días, como siempre, y con mucho gusto a todo el auditorio. ¿Con qué tema vamos esta semana, Julio? Pues mira, quiero comentarle al auditorio y quiero comentarte y comentarlo contigo. Un tema que en este nivel de la vida que hoy tenemos, las actitudes que los humanos tenemos frente a nosotros mismos, el tema de la relación ética con los animales es algo que está tan olvidado, y nosotros tenemos un nivel de soberbia de tal forma que estas cosas casi no las tocamos, pero se está iniciando, y estos son los estudios que está haciendo la Sociedad Mundial del Futuro, un cambio en algunos aspectos fundamentales, que son los derechos de lo que llama el proyecto de lo que es ahora Naciones Unidas, Non-Human Rights Project, que significa Proyecto de los Derechos No Humanos. Y esto se fundó allá hace poco, en el 2007, y se está creando precisamente cuál es el beneficio, cuáles son los derechos, cuáles son los aspectos legales con los cuales podríamos, considerado esto en las campañas de las organizaciones, las ONGs, en todo el mundo, la figura jurídica de persona no humana a ciertas especies, por ejemplo, de animales, que demuestran poseer grandes capacidades cognitivas y notables inteligencias. Por ejemplo, estoy señalando algunos como el chimpancé, los grandes simios, etcétera, ¿no? Y que el maltrato que se les da en lo que corresponde a quitarles el derecho de libertad, el derecho de la vida, el maltrato físico, pues es una situación importante, porque son cosas que los humanos normalmente pues no pensamos. Convivimos con la naturaleza, convivimos con ellos, pero no pensamos en cuál es la ética y si tienen derechos no humanos, por supuesto, ¿no? Y en los últimos años pues, hemos atestiguado los avances en diferentes campos, por ejemplo, en el jurídico, en salud, económico, entre otros, y busca pues cómo conciliar los valores sociales. Cuando el humano tiene, por ejemplo, nosotros, un alto sentido de responsabilidad hacia la naturaleza y un alto sentido precisamente en todos los seres vivientes, pues nosotros nos convertimos precisamente en seres más éticos y mejor ubicados en la propia estructura, de nuestro propio planeta, ¿no? Porque nos reconocemos parte de él, ¿no? Y nos reconocemos parte de él, y realmente en ese sentido, hay cosas, sueltas, como por ejemplo el hecho de las iniciativas de los derechos de los animales, que se prohíben prácticas como la corrida de toros o la caza, o censura del uso de pieles exóticas, cosas de estas que tienen, pues ya son simbologías. Y yo creo que en ese sentido, a la cara ya del futuro, son dos principales elementos que debemos abordar en la ética animal, y es la evolución de la legislación para animales, los dilemas éticos que surgen pues de los avances de la biogenética y la genómica. O sea, muchas cosas de estas que a veces no pensamos por el diario, por las presiones de todo eso significa, son cosas que realmente en el mundo están pasando, nosotros lo estamos pasando aquí mismo, y tendríamos que reflexionar porque esto nos eleva nuestra capacidad de sentido de la responsabilidad y la social situación de la manera de pensar como humanos. Entonces, por ejemplo, yo me quedé muy sorprendido, que en el 2007, en Bahía, ahí Brasil, a raíz de las acciones que promovió una ONG para liberar a un chimpancé que llevaba 10 años en un zoológico local, fíjate, le otorgó la figura de habeas corpus. Es un instrumento que nada más se reserva a las personas, y para que fuera liberado, y así sucedió. O sea, cosas que están pasando. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, se le dio también el mismo tratamiento. En el caso de Argentina, y estoy hablando del 22 de abril de este año, y me llamó mucho la atención revisando todo esto, que aquí en México se está sentando un importante precedente jurídico
Fíjate que apenas el 8 de mayo, el juez cuarto de distrito de amparo, aquí en el Distrito Federal, otorgó un amparo a un perro para evitar que sea sacrificado en medida promovida por una ONG local. Aquí en México mucha gente no conoce este tipo de cosas, ¿no? ¿A un perro? A un perro. El perro se encuentra en un centro antirrábico porque fue acusado de morder a una niña. Y los vecinos que la defienden argumentan que fue en defensa propia. ¿Cómo? Fíjate que independientemente del resultado de este hecho, es indicativo cómo está cambiando la legislación en materia animal. Son cosas que a mí me parece que a veces pues se le olvidan a uno no obstante que están pasando y que están presentes, pues no convive en nuestra conciencia propiamente, ¿no? Yo pienso que eso es muy importante porque estas cosas irán cambiando la estructura del pensamiento del humano. Yeah. Y la otra situación es de que sobre este impacto de lo que yo decía de la genética y los derechos de los animales, el experto en tecnología que es Thomas Fried, ya en el 2014, en una entrevista que hizo aquí con la Sociedad Mundial del Futuro, presentó un concepto que me parece muy importante, que es revivir o no revivir animales de especies extintas en el mundo. Y ese es todo un tema. Ese es fascinante, ¿eh? En el cual realmente, bueno, el cambio tecnológico, y en ese sentido, Leonardo, es de tal magnitud que la pregunta no es ¿podemos?, sino que debemos hacerlo. O sea, por ejemplo, poder decir, a ver, mamuts regresan a la vida con un trozo, no sé si se pueda, claramente, todavía con la tecnología que disponemos, pero con trozos de material genético, reconstruirlos. Fíjate que en ese sentido es importante ver, por ejemplo, ya se han hecho cosas como estas. O sea, está, por decirlo así, en los prolegómenos, en los inicios de un desarrollo tecnológico de este nivel. El ejemplo es el bucardo. Y es una subespecie de cabra, ¿no?, de monte que vivía en España y que fue declarado extinto en el año 2000. Sin embargo, previo a la muerte del último ejemplar, se logró conservar una parte de su tejido, lo mismo que tenemos de los, digamos, prehistóricos. Sí. Y en el 2001, el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroalimentaria, INIA, financió el desarrollo de la tecnología necesaria para realizar la clonación y recuperación del bucardo. Y fíjate que se transfirieron 154 embriones a 44 cabras receptoras de esta subespecie, que es muy similar, y entonces lograron en el 2001 el nacimiento de un ejemplar de bucardo. Y fíjate que esto pues vivió poco tiempo, nada más vivió unas horas, pero demostró que es una cabra, ¿no? Una cabra, que es posible clonar una especie extinta de hace más de 10 años. Y estos mismos ejemplos han hecho en otros casos. Entonces, yo te diría que estamos en un mundo que viene, cambia, se desarrolla la propia tecnología, la genómica, está dando un concepto diferente, y ante eso también la parte, digamos, jurídica que nosotros mismos creamos y nuestra actitud hacia los animales. Tiene esto un impacto, digamos, social en todos los que corresponde a los países, pero especialmente a la actitud de las gentes, a la actitud de nosotros, a nuestra propia ética frente a los animales. Es un tema que, por ser muy soberbios, los humanos no lo tomamos muy en cuenta, pero en el futuro la tendencia va a ser qué vamos a hacer con los que convivimos siempre en nuestro planeta, ¿no? Pues es fascinante, por supuesto, el dilema. Julio, muchas gracias por tu comentario. Muy buen día. 8:18 a.m, para fortuna nuestra, Julio Millán, todos los miércoles en esta primera emisión de Enfoque.